Pastor, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Gracias a Dios, bien, Lalo. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias a Dios, pastor. Bendito sea Dios. Es un gozo, sabes, que estar acá y platicar contigo esta segunda ocasión. Hemos querido, ya sabes, traer las pláticas de la sala de tu casa ahora aquí para que los hermanos puedan escuchar, pastor. Esperando en el Señor, esas pláticas de casa ahora puede ser de bendición al menos a uno de la iglesia del Amén. Señor. Amén, pastor. Pues este tema que quiero traer a la mesa, pues creo que es muy importante. Creo que pues nunca, ¿no? O al menos solamente una vez, el Señor trata como algo como si fuera una sombra de la relación de Cristo y la iglesia. Sabes, el tema del matrimonio, ¿no? Y cómo pues el Señor ha permitido que el hombre de alguna manera modele a Cristo y la mujer a la iglesia, ¿no? Y creo que es un tema importante y con pues muchos tintes, ¿no? Muchas capas y creo que va a ser una bendición poderlo tocar, pastor. El tema es el matrimonio como colaboradores en la obra del Señor. Sí, Entonces, pues, ¿qué nos puedes platicar de eso, pastor? adelante. Corre tiempo. Vamos a correr el tiempo. Tenemos 30 minutos para empezar. Bien. Bueno, dijiste algo importante. Creo que eh, Cristo tiene muchas sombras. En toda la Biblia aparecen sombras por medio de los profetas o algunos acontecimientos que hacen sombra de la obra de Cristo o hacen sombra de Cristo mismo, pero nunca en la Biblia encontramos un ejemplo tan glorioso como el que el apóstol Pablo usa, inspirado por el Espíritu Santo, para hablar de una sombra única y especial. El hombre como un tipo de Cristo y la mujer como un tipo de la iglesia. Y evidentemente, como bien mencionas, es un tema importante, pero también es un tema difícil de interpretar, porque por nuestra naturaleza caída y por la idolatría de nuestro corazón, solemos creer que esto hace referencia a que la esposa o el esposo tienen más importancia que Cristo mismo. Si nosotros usamos ese texto como para unir nuestra relación al grado que esto supera el amor que yo debo a Cristo y olvido que el matrimonio es para Cristo, como dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos en el capítulo 11, por Él, de Él y para Él son todas las Mm. cosas. Y este es un texto que tiene aplicación universal. Hay textos que obviamente se aplican en su contexto y lo podemos aplicar de cierta forma en algún contexto que nosotros estamos enfrentando. Pero Romanos 11, 36 justamente habla en un sentido general. Por Él, de Él y para Él son Claro. todas las cosas, incluido el matrimonio. Así que cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de esta sombra de Cristo que es el hombre y esta sombra de la iglesia que es la mujer, tiene un propósito. Al final justamente de esa porción, él dice, yo me refiero a Cristo y su iglesia. Mm. Es decir, nos deja en segundo término porque Cristo tiene preeminencia. Así que el riesgo que podemos correr es malinterpretar que mi esposa o mi esposo son lo más importante en esta vida, aún antes que Cristo. Y eso creo que es un error que debemos de erradicar y comprender. Creo que si vamos, por ejemplo, a esa porción de Efesios capítulo 5, Mm. vamos a encontrar que el apóstol Pablo es bien claro desde el versículo 1, el título que tienen la mayoría de las Biblias, que sabemos que los títulos no son inspiración divina, pero son de mucha ayuda para entender el contexto inmediato de lo que vamos a leer, empieza con andad como hijos de luz. Después dice, sométanse los unos a los otros, o sea, desde el versículo 21, y continúa prácticamente después en el capítulo 6 hablar de la armadura de Dios y esas cosas. Entonces, ¿cuál es el contexto que está tratando el apóstol Pablo desde el versículo 1? A los santos y fieles que están en Cristo Jesús. Es interesante porque tiene un propósito doctrinal justamente el apóstol Pablo para la iglesia y no está jamás señalando al matrimonio como lo principal de nuestra labor aquí en la tierra. Tiene un propósito que es el servicio, el sometimiento, por esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús, el cómo debemos andar y todas estas cosas que son claras aún esta guerra que enfrentamos espiritualmente durante todo nuestro peregrinar. Pero en el capítulo 5, cuando empezamos a leer esa porción acerca de
Los maridos, los esposos, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y ojo aquí desde el principio, cuando leemos cabeza, estamos haciendo referencia a alguien que tiene el gobierno en la relación. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Que únicamente nosotros aprendamos a que el hombre gobierna y la mujer se somete al hombre en todo. No, nunca es así. El tipo de gobierno que se hace alusión aquí es el de Cristo. El hombre es como Cristo. Entonces, ¿qué hace Cristo? Cristo no únicamente nos ha salvado, nos ha cuidado, sino a través de su redención y la reconciliación con el Padre, ahora nos ha puesto a trabajar. Él es el gobierno, Él es el que nos dirige y Él es el que nos capacita para poder hacer eso. Entonces, es importante cómo continúa desarrollando esta idea acerca de lo que hacen los maridos, amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí hay una obra de por medio, es la entrega del esposo. Y el versículo 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Si te das cuenta, 2 veces aparece la palabra o el derivado de santo. Habla santificación o santificarla y habla también para presentársela como iglesia santa. Y de inmediato podemos recordar que la palabra santo es apartado. El asunto es apartado ¿para quién? Para Cristo, pero apartado ¿para qué? Si vamos a Romanos capítulo 1, como en la ocasión pasada, saben que la epístola a los romanos me atrevo a decir, es la epístola más importante que hay en cuanto a doctrina y obra del Señor, su soberanía en su obra de redención y todas las cosas que conocemos de la carta. Pero es interesante porque Pablo, como otros apóstoles, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, y dice, apartado para el evangelio de Dios. Y nosotros entendemos por la palabra santo o santificado como alguien apartado. ¿Para qué? Obviamente sabemos que es para la gloria de Dios, pero también el apóstol Pablo nos explica en una pequeña porción por qué está santo, por qué es santo, por qué está santificado para el evangelio de Dios. Entonces creo que nosotros podemos correr el riesgo de creer que el matrimonio es para ser el uno para el otro y darnos amor como el mundo lo hace, que se enfoca en ellos mismos, se cuidan ellos mismos, cuidan su familia, se quedan quietos en un lugar, en su hogar, buscando su propio bien y se olvidan de los demás. Es como el sálvese quien pueda. Mi familia y yo estamos bien, los demás no me importan. Jamás es esto el ejemplo que Cristo nos da. Y tampoco es algo que, haciendo referencia a su iglesia, ordena a su iglesia hacer. La iglesia tiene una misión y es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y sabemos, por ende, que predicar el evangelio no es la única tarea que hacemos. Porque si seguimos el ejemplo de Cristo, vemos misericordia, vemos bondad, vemos ayuda al necesitado y obviamente predicación del evangelio. De tal forma que las personas que reciben el evangelio sepan que yo les amo por las labores que yo llevo a cabo para su bien. El Señor nos mostró que daba, por supuesto, el evangelio, que lleva preeminencia, pero también tenía misericordia y ayudaba a los necesitados. Entonces, ¿qué viene a pasar en el matrimonio? Bueno, el propósito del Señor para el matrimonio es que el matrimonio viva para su gloria. Y el matrimonio, justamente desde el principio, como Adán y Eva, está formado por 2 personas. La palabra matrimonio incluye, obviamente, al hombre y a la mujer, pero es matrimonio porque también es un derivado de la matriz, en donde tiene que haber una mujer y un hombre. Pero abordando el tema de colaborar como un matrimonio en la obra del Señor, podemos ver muchos ejemplos. Por ejemplo, yo pensaba en Abraham y Sara, podemos pensar en Isaac y Rebeca, Zacarías y Elizabeth, José y María, Moisés y Séfora, Elcana y Ana, Boaz y Ruth, por ejemplo. Y sin duda, el que me gustaría abordar el matrimonio que está en el Nuevo Testamento es Aquila y Priscila. Claro. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Es un matrimonio ejemplar? Sin duda es un matrimonio ejemplar. ¿Y cómo me pueden ayudar a mí? Bastante más de lo que creo. Si tú te das cuenta, en Hechos capítulo 18, que es en donde se nos habla un poco más que en el resto de los textos, porque Aquila y Priscila aparecen por nombre, en Hechos 3 veces, en la epístola a los Romanos 1 vez, 1 a los Corintios 1 vez, 2 a Timoteo 1 vez. Entonces,
se me habla acerca de cómo se comporta Aquila y Priscila, cómo es como hombre, cómo es ella como mujer, cómo trabajan como matrimonio para Mm, bendecirse a sí mismos. No se me menciona. Lo que yo puedo ver en el contexto inmediato de Aquila y Priscila, que son siervos del Señor y aún son colaboradores junto con Pablo para que Pablo continúe cumpliendo a su misión. Si vamos, por ejemplo, a Hechos capítulo 18, dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Pronto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Este es un texto que escuchamos una y otra vez acerca de el trabajo necesario para los obras del Señor. Pero esta no es la enseñanza. El asunto aquí que no debemos evitar es saber que ellos trabajaban justamente para servir. mm, No trabajaban para dejar de servir. Juntos colaboraban con Pablo y Pablo trabajaba, no porque la Biblia nos está enseñando que Pablo está enfocado en el trabajo y tiene carga por el trabajo y por el trabajo no puede servir, sino su vida no tenía parte secular. El trabajo aún era parte mm, de la obra del Señor porque por el trabajo él como plantador de iglesias podía ayudar a los santos en necesidad. Y Aquila y Priscila desde el inicio aparecen como colaboradores de Pablo. El asunto aquí no es que hacían la misma labor, sino que ellos estaban trabajando, no casualmente, sino por voluntad de Dios en lo mismo, pero aquí lo importante no es eso, lo importante es para qué trabajaban y qué era el propósito que ellos tenían al momento de trabajar. Bueno, son autosustentables porque son misioneros, plantadores que están trabajando justamente en conjunto para poder llevar a cabo la obra con facilidad. Sin duda se necesitan recursos para trabajar y para ayudar y para dar de comer, para viajar. mm, Ellos están trabajando para colaborar. Es muy interesante. Si vemos más adelante, por ejemplo, en Hechos capítulo 18, el versículo 18, dice también acá la escritura. Dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, y habiéndose rapado la cabeza en Creta, porque tenía hecho un voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Ojo, otro dato interesante que puede pasar desapercibido. ¿Para qué los dejó en Éfeso? Podemos ver por la escritura también justamente en la primera epístola a los Corintios, capítulo 16, versículo 19, que dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. mm, Eh, ¿En dónde está Éfeso? En Asia. Entonces, Hechos dice que los dejó ahí. ¿Para qué? Para servir en la obra del Señor. Entonces, en la primera porción aparece que tienen el mismo oficio y que están trabajando junto con Pablo. Lo importante no es que están trabajando, sino para qué están trabajando. Obviamente, porque tienen que comer, pero están trabajando con el propósito de servir. Es mm, un matrimonio que se unió no para darse amor a ellos mismos solamente y encargarse de ellos mismos, sino siendo la mujer hecha para ser ayuda idónea, ella pudiera ayudar a que su esposo pudiera cumplir el mm, ministerio que tenía y viceversa. La realidad es que el matrimonio no está hecho para que nosotros nos apartemos de hacer las cosas del Señor por mi matrimonio, sino el matrimonio está hecho para que yo, teniendo una ayuda idónea, ella me ayude y bendiga mi vida, impulsándome a servir al Señor. Y yo, obviamente, enseñándola, santificándola por la palabra y ayudándola día con día a que ella pueda ser una colaboradora junto conmigo para la iglesia mm, del Señor y para la expansión del reino, sin duda, desde los perdidos hasta de cualquier otra índole. Entonces, no encontramos un matrimonio más ejemplar en el Nuevo Testamento como este. Claro que hay más matrimonios, pero este matrimonio es un ejemplo porque nunca se nos hace énfasis acerca de cómo es su vida matrimonial, porque mm, creemos que si Pablo los ha dejado en Éfeso es porque sin duda lo que escribirá después a Timoteo acerca de los requisitos de diácono, de pastor, Aquila los tiene. Y también Priscila, como el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo, que las mujeres también sean de una forma. Entonces, ambos tienen requisitos para servir. mm, Y estos requisitos no son exclusivos del diácono y del pastor, sino de todos los creyentes, pero son una necesidad de portar y de practicar estos requisitos para los que están sirviendo como pastores o misioneros o diáconos o simplemente para el que sea que está sirviendo. mm, Pero lo importante acá es recordar justamente que la obra del matrimonio de Aquila y Priscila es
para la gloria de Dios y para colaborar con la iglesia del Señor. En Romanos capítulo 16, versículo 3, encontramos también una porción muy interesante. El apóstol Pablo hace una mención de ellos, dándoles honra como lo hace con Febe en el primer versículo. Y en el versículo 3, justamente el apóstol Pablo dice, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Solamente imagina el que el apóstol Pablo diga mis colaboradores, como lo dijo de Febe en el primer versículo. Es tan interesante poder ver que este matrimonio ha dispuesto su vida como matrimonio para ser como un tapete en donde el apóstol Pablo puede caminar para continuar. Es increíble que la humildad de este matrimonio los ha llevado al punto de que su preocupación mutua no son el uno por el otro únicamente, que sin duda lo hacen, sino que atendiendo esta necesidad mutua que tienen, juntos colaboran para el avance del reino. Entonces, si nosotros no ponemos atención a este tipo de ejemplos de matrimonios que han servido, solemos inclinarnos hacia servirnos solamente el uno al otro. Y no es malo, es necesario, pero se convierte en algo malo, como la misma idolatría lo hace, cuando nosotros ponemos nuestro matrimonio por sobre Cristo y su obra. Creo que sin duda, como desde el principio Adán y Eva, Adán tenía una obra que hacer. Adán tenía que cumplir a su ministerio. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le envió a Eva. Entonces, ese ejemplo puede repetirse. Que yo al momento de recibir a mi esposa, ella sea como una Eva que me aparta de la voluntad de Dios. El propósito ahora en Cristo es que la iglesia justamente esté tan ferviente y tan fiel al Señor, haciendo la voluntad del Señor, haciendo la tarea que el Señor nos encomendó y no yendo en contra de Él. Así que como vemos, Adán y Eva que han cometido un grave error, que a final de cuentas Dios cumplió un propósito maravilloso en su caída y en todo lo demás, podemos verlo en la obra de redención, su misericordia, su amor y su gracia. Sin duda no es el ejemplo que debemos de seguir. Porque ahora nuestras hermanas y esposas no son como Eva, ahora deben ser como Cristo. Y ellas son usadas por Dios para ayudar a los varones a poder cumplir con la obra del ministerio que Dios ha encomendado a cada creyente. Entonces existe un gran riesgo de nosotros olvidar eso. Existe el riesgo de que nosotros nos enfoquemos en algo que no es malo, tal vez es bueno, pero que simplemente no es conforme a la voluntad de Dios. Se convierten automáticamente en pecado. Sí. Y ese riesgo no únicamente lo tengo yo o lo puedes tener tú, sino todos los creyentes en el mundo. Cuando escuchamos algo como una frase que todos ustedes a lo mejor conocen, mi primer ministerio es mi esposa. ¿Pero qué quiere decir? Que yo por mi esposa me alejaré de las cosas del Señor, me alejaré de dar misericordia, de predicar el Evangelio, de tener favor con todo el hombre a mi alrededor, de dejar la iglesia. Nunca. Al contrario, mi esposa es mi ayuda también para cumplir a eso. Para que cuando yo me debilite, ella me ayude. Mi esposa ahora no me quiere asesinar como Eva Adán. Ahora mi esposa quiere que yo viva en Cristo. Mi esposa quiere tener un esposo que sea una figura inmediata o lo más cercano a Cristo. Mi esposa desea verme servir, mi esposa desea impulsarme, mi esposa si me ve cansado o me ve decepcionado o en desesperanza, ánimo, levántate, recuerda que el Señor viene pronto, cobre ánimo tu corazón. Y obviamente esto lo va a poder hacer cuando yo le enseño, como dice Pablo a los Efesios, a que ella busque hacer esto para que funcione como una ayuda idónea. Entonces el matrimonio, Lalo, no se trata de mi esposa Carlita y yo. El matrimonio se trata que Carlita y yo sirvamos al Señor. Ustedes recuerdan que la Escritura dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Y creo que el matrimonio es tan importante, como bien lo mencionabas, que el Espíritu Santo permite que Pablo use de ejemplo al hombre y a la mujer para hablar de Cristo y de su iglesia. Es Súper impresionante. importante. Sí, pastor, creo, pienso en esto, digo, desde mi óptica, ¿no? Está la óptica de los hermanos que ya están casados y pienso también en la importancia de los que no, ¿no? O sea, el cómo te preparas. Y creo que esto que dices es sumamente importante, pastor, porque puedes buscar el matrimonio como un deleite personal Sin duda. y puedes, buscando los requisitos, ¿no? O sea, prepararte como hombre
según tú, teológicamente, para llevarla a Cristo y así, y forjar una teología, todo en base a ser un hombre capaz para cuidar a una mujer Es un cristiana. riesgo. Es terrible. Realmente no hay algo más importante que veamos en la Biblia que el matrimonio en cuanto a ministerios. Es lo más importante. De ahí surge la familia y la economía familiar es lo más importante que hay. Mas, sin embargo, siempre se corre el riesgo. Mira, yo como una recomendación digo a los solteros que están pensando en casarse, nosotros abrazamos la postura del cortejo bíblico o lo que conocemos como desposorio. El pensar bien con quién vas a casarte, porque mira, hemos visto una y otra vez a lo largo de nuestro corto ministerio cómo muchos jóvenes tienen un gran anhelo de servir al Señor. Han sido Mm. discipulados, han sido fortalecidos por el Evangelio, desean ser usados para la expansión del reino, usar los dones que Dios les dio, pero al momento que se enamoran de alguien, si no ponen atención de los deseos de esa persona, y no únicamente el deseo, sino en realidad el propósito que ellos tienen en su vida para hacer las Mm. cosas que desean, muy probablemente los vamos a ver fuera del servicio a la iglesia, fuera del servicio al reino. Aunque una y otra vez debemos recordar que el creyente jamás va a decir, oh, yo voy a casarme para no servir al Señor. Eso creo que nadie lo va a decir. Sí. Mas, sin embargo, debemos sernos muy honestos. Debemos ser muy honestos en el cortejo bíblico, hablar. ¿Estás seguro de casarte conmigo? Porque yo quiero servir al Señor con todo mi corazón y quiero que tú me guíes a eso. ¿Estás segura de casarte conmigo? Yo quiero servir al Señor con todo mi corazón. Es lo más importante para mí y quiero que seas mi ayuda para eso, porque de lo contrario van a caer en la condición que tú comentas. Vamos a usar la Biblia. Mm. Vamos a poner a nuestra esposa en un pedestal, ella a mí en un pedestal, y vamos a cuidarnos tanto que vamos a descuidar la obra del Señor. En la vida de Aquila y Priscila no vemos eso. Tanto es así que el Espíritu Santo no nos da pie a poner los ojos en el matrimonio de Aquila y Priscila fuera del servicio que Aquila y Priscila dan. Y yo sé que algunos pueden decir, bueno, ellos tienen un ministerio especial, ¿no? Nosotros tenemos un Mm. ministerio especial. Fuimos perdonados y lavados por la sangre de Cristo. Él murió por nosotros y resucitó para nosotros como Aquila y Priscila. Es decir, el precio que se pagó por Aquila y Priscila es el mismo precio que se pagó por nosotros. Y si profundizamos más, ellos están más cerca de la salvación que nosotros. Mm. Así que creo que debemos ser impactados y como hombres casados, tratar de hablar con los que están más jóvenes o aún con los niños para recordarles que si hay algo necesario e importante en nuestras vidas que no debemos dejar de anhelar y de buscar y de hacer, es vivir para la gloria de Dios. Y no únicamente vivir para la gloria de Dios en mi matrimonio de forma individualista, Sí. sino vivir para la gloria de Dios con mi matrimonio. Vamos a servir, vamos a predicar, vamos a dar misericordia, vamos a perseverar, vamos a edificar la iglesia. El propósito de Dios para el matrimonio desde el principio fue y es que juntos puedan vivir para la gloria de Dios y no únicamente de forma individual, sino en su adoración y en su servicio, tanto para la iglesia como para los que les rodean. Sí, pastor. Sí, qué bendición esto que mencionas de siempre tener en mente, ¿no? El real propósito, no nuestro deleite, sino la gloria de Dios en absolutamente todo lo que hagamos. Y pienso, pastor, que hay frases, ¿no? Que hemos mencionado de repente. Y creo que hoy lo mencionabas en la prédica de la mañana, del culto. El cómo, o sea, nos puede parecer antisonante que una hermana que esté sirviendo fielmente decida, tiene su matrimonio y la hermana necesita ir a servir a un lugar y a lo mejor descuidar su casa, ¿no? Mm, O descuidar a su esposo o no atenderlo. Y nos parece hasta caramba, ¿no? Dices, esto no puede ser, pero realmente si lo piensas, pues es algo de bendición que una hermana se entregue de esa forma. Y por eso creo que mencionas al principio en Efesios 5 como el propósito, a lo mejor como hombre en el sacerdocio del hogar, es santificarla, ¿no? sí, pero pienso algo que es importante, hablando acerca de lo que dices, descuidar su casa. Yo pienso que si una hermana como un hermano descuidan su casa, no son dignos de servir. Es decir, yo pienso que el Señor capacita a sus hijos, a los santos, para que ellos puedan cumplir con lo que deben de cumplir
y servir. Así es. Recuerda que los requisitos justamente del apóstol Pablo a Timoteo dice que gobierne bien su casa. Ujú. Por lo tanto, si un hombre o una mujer no gobiernan bien su casa, no van a poder tampoco servir de manera efectiva. Yo pienso que hay tiempo para todo. El Señor va a obrar y va a dar tiempo para todo, de todas las formas posibles. Y tanto la hermana como el hermano deben cuidar su integridad en cuanto a cómo deben de vivir y después servir. Pero ojo, no ocupen mucho del Sí. tiempo para acomodar eso y por eso no servir. Creo que debemos de creer que todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece y que puedo enfocarme en lo que debo hacer, como el apóstol Pablo habla a Tito acerca de cómo las mujeres deben de vivir con sabiduría y en la piedad y enseñando a las jóvenes, pero hey, no pases todo el tiempo ahí, enseña para qué. No es para que ellas sean así solamente en sus hogares, sino para que sean así, sean de impacto a otras y sigan sirviendo al Señor. Porque hay muchas formas de servir. Tal vez de inmediato pensamos que es predicar el evangelio, ir a hospitales, a la cárcel, a la calle. Hay muchas formas de servir. Puedo servir en mi comunidad, puedo servir en mi empleo, puedo servir en los hospitales, en las cárceles, ayudando, puedo servir como un diácono, lo hace, administrar las cosas de la iglesia, del lugar de reunión, tener todo en orden, como los pastores, supervisar, atender, ayudar, visitar enfermos. Hay un panorama tan grande y un territorio misionero tan grande, pero creo que más allá de eso, tanto de la oportunidad que tenemos de hacer las cosas bien desde el hogar, desde la raíz, como la oportunidad que tenemos para servir en muchos lugares, pienso que no podemos detenernos por nada, sino hacer lo que debemos hacer y continuar. El Mm. apóstol Pablo, recuerdas, dice, dejo atrás todo y continúo a la meta. Y a veces vivimos arraigados en el presente o en el pasado sin pensar en el futuro inmediato que tenemos la oportunidad de entregarnos y de servir. Pienso que el consejo para esto es, solteros, piensen bien, porque una mala elección, como tú decías, por una atracción carnal, ¿no? Tal vez dentro de la iglesia, hablando en un ámbito espiritual, pero que sea una atracción carnal, puede llevarme a cometer el peor error de mi vida. Mi esposa hoy me decía algo. La realidad, las mujeres fueron dotadas para ayudar al hombre, por lo tanto tienen mucha sabiduría cuando están en Cristo. Ellas saben cuando han tomado una mala elección. Ellas saben cuando están apoyando una causa injusta. Pienso que el llamado a una mujer casada es hacer que su esposo despierte y recordarle, yo me he casado contigo porque quiero servir al Señor, así que manos a la obra, levantémonos y vayamos. Y de la misma forma el hombre. El hombre necesita la ayuda, por lo tanto creo que la mujer es sumamente importante acá. El hombre es quien necesita la ayuda, no la mujer como tal. No se dice eso en la Biblia. La mujer necesita protección, cuidado, ser sostenida, ser bendecida, ser alabada en el buen sentido de la expresión. Así que el hombre sabe también a quién elegir para poder hacer esta obra, ¿no? Pero hay una obra maravillosa que vemos que el Señor hace a través de una buena elección de una esposa. O tal vez, aunque hayas tomado una mala elección, escuchando el consejo del Espíritu Santo, la enseñanza del Señor, los ejemplos bíblicos de hombres como estos, y poner manos a la obra habiéndome arrepentido. Es decir, hay Mm. oportunidad mientras vives. Para eso es la enseñanza de la palabra, es redarguye, enseña, corrige, instruye. Entonces yo puedo cambiar las cosas que he hecho mal. Es maravilloso la gracia del Señor. Pero recordemos, por ejemplo, a Pastor Richard Gumbran y Sabina Mm. Gumbran. Si alguien no ha visto esto, pueden buscar Torturado por Amor a Cristo, testimonio de Pastor Richard Gumbran. Y es tan hermoso ver cómo la ayuda idónea puede llegar a funcionar de una forma que suena tan ilógica. Sí. Cuando el pastor se encuentra en este concilio ecuménico de las religiones que están votando por el comunismo y están yendo en contra absolutamente de Cristo. Ellos están exaltando a todos aquellos ateos que se han levantado o ídolos a lo largo de la historia y aún los contemporáneos de ellos. Y el pastor Richard Gumbran dice, no soporto, voy a hablar. Están blasfemando a Cristo. Pero él voltea con su esposa y le dice, si yo hablo te vas a quedar sin esposo. Ella le dice, pues habla porque yo no quiero un esposo cobarde, Mm. pero voy a ir a cárcel, debes hablar. Pagar el precio por la obediencia de Cristo y fungir como una ayuda idónea, aunque la ayuda idónea pierda a aquel a quien ayude por un tiempo o Sí. para siempre, eso es glorioso. Creo que Cristo es digno y creo que corremos el riesgo de ser antropocéntricos, ponernos en el centro y creer que
Dios me ha provisto una esposa o a un esposo para olvidarme de él o dejarlo en segundo término. O aún para decir, juntos viviremos para él, sí, pero juntos no es para que vivan para ustedes, sino es juntos para que vivan para él y para la obra que él ha encomendado. Una y otra vez podemos ver en la Escritura este llamado de atención a cumplir a la obra del Señor y inspirados de forma maravillosa, porque todo esto no es para ser amado o para ser salvado, sino porque soy amado, porque ya soy salvo. Es maravilloso saber que tenemos la victoria en Cristo Jesús, que nada de lo que hagamos va a ser en vano y que yo como hombre de Dios necesito tener una esposa como la que el Señor me ha provisto a mí, que se ha convertido en el regalo más precioso después de Cristo para mí. Porque cuando mi ánimo cae, ella me anima. Cuando me acobardo, ella me hace valiente. Cuando estoy triste, ella me da alegría, pero siempre no con el propósito de atiéndeme, ayúdame, mírame a mí. Esto es algo natural en el matrimonio, sino con el propósito de ver hacia Cristo Jesús. Yo doy gracias a Dios por mi esposa, por la gracia de Dios en ella. Yo comentaba una pequeña frase inspirada obviamente por las Escrituras. Es un regalo de Dios vivir tu vida al lado de alguien que te impulsa a adorar y a servir más y no menos. Es un regalo de Dios. Entonces, si tú como varón tienes una esposa que te impulsa y te ayuda a servir con todos sus defectos y pecados y los tuyos, aprovecha de ese regalo y escucha tu ayuda idónea. Nuestro gobierno no va a inhabilitar la voz y el consejo de mi esposa. Al contrario, en ocasiones ella me va a aconsejar de una forma que yo jamás hubiera imaginado. En el matrimonio cristiano no vemos un subyugo. La mujer está atormentada como por un machista. No, no, no. La mujer tiene la sabiduría en Cristo suficiente para llamar mi atención, para exhortarme, para amonestarme, para levantarme. Eso no me va a quitar la autoridad. Al contrario, me va a poner en mi lugar. Una mujer cristiana impulsa al hombre a levantarse y si ella detecta con la sabiduría que tiene, como decía mi esposa hoy que platicaba conmigo, ella decía, nos damos cuenta, el Señor nos dio esa sabiduría. Hermana, dile a tu esposo, hey, deja la pereza, deja la inactividad, deja de ser infructífero. Esta es la voluntad de nuestro Padre, que demos mucho fruto. Yo fui enviada a ti para ayudarte a levantarte y servir. Estás dotado, marido. El Señor te ha bendecido, te ha dado gracia. Él está con nosotros. El Espíritu Santo habita en nosotros. Manos a la obra. Aprovechemos el tiempo. Mira, olvidémonos un poco de ti y de mí. Ya hemos hecho lo que debemos hacer conforme a la Escritura. Ahora vamos a ocuparnos de la obra del Señor para su gloria. A fin de cuentas tendremos una eternidad para estar juntos. Y aquel que diga, bueno, pero es que no vamos a ser esposos, no vamos a ser mejor que esposos. Sí. Vamos a estar por la eternidad adorando a Cristo, quien me dio a mi esposa y me dio a mi esposo por un determinado tiempo. Y a los varones yo aconsejo que hagamos caso de la instrucción del Espíritu Santo por Pablo. Tengo un propósito, santificarla por el lavamiento de la palabra, para presentármela a mí justamente como esa iglesia se va a presentar al Señor. En cierta forma yo la salvo, no de salvación, de la condenación y llevarla a la gloria, sino de su condición, que es propensa a caer en la naturaleza de Eva. Hey, amor, levántate, ayúdame, te necesito, vamos, sirvamos, expandamos el reino, edifiquemos la iglesia, estemos activos, involucrándonos. Hay mucho riesgo, Lalo, cuando quitamos los ojos de Cristo desde la perspectiva bíblica. Insisto, porque creo que ningún matrimonio dirá, hemos quitado los ojos de Cristo, porque aún los infructíferos dicen que ponen los ojos en Cristo, sí, desde su altar, desde su casa, desde su campamento, y olvidan la gran necesidad que hay tanto en la iglesia, de sus vidas y sus dones, como en el mundo, conforme al propósito que Dios tiene para el matrimonio. Sí, pastor. Pues que el Señor nos ayude, ¿no? Porque podríamos corromper lo más hermoso que el Señor nos dio después de Él. Más hermoso. Y que el Señor nos ayude, pastor, pues es... Si somos casados o vamos a casarnos, debemos saber que es el regalo más hermoso que el Señor nos ha dado. Pero ese regalo no es para mí. Ese regalo es para darlo a Cristo, para servir para el Señor, para juntos colaborar en la obra del Señor. Entonces el matrimonio deben ser colaboradores de la obra del Señor, sin duda. ¿Quiénes? Todos los que han sido salvados por gracia del Señor.